Muy buenas tardes, mis hermanos. Es grato compartir con ustedes la palabra del Señor, especialmente en esta semana que se llama este fin de semana, la Semana Santa. Y como día jueves nosotros compartimos la palabra del Señor y vamos a tomar la cena del Señor, dando gracias a Dios por lo que Él ha hecho a través de nuestro amado Señor Jesús. Él nos ha abierto una puerta tan hermosa, una oportunidad, no ganada por nosotros. Nosotros éramos incapaces y somos incapaces si Dios no interviene de llegar al cielo. Por eso damos gracias al Señor y agradecemos a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas por todo lo que Dios nos da, todo lo que Dios nos entrega. Estamos orando por nuestro país. Como iglesia, como hijos del Señor, tenemos que ser obedientes. Obedientes a las instrucciones de las autoridades. Porque no vamos a decir que es una prueba del Señor si desobedecemos. Y somos sancionados por no cumplir con la cuarentena, digamos. Tenemos que cumplir, somos hijos del Señor. Y la palabra del Señor, cuán bien nos ha hecho. ¿Cuántos años te lleva, mi hermano, escuchando la palabra? La palabra del Señor nos ha dado vida. La palabra del Señor nos ha dado esa vida que necesitábamos. Y yo quisiera compartir algunos pensamientos de la Escritura que tienen que ver con la muerte y la resurrección de Cristo. Pero antes vamos a orar por los hermanos, las hermanas que van a escuchar la palabra. Y queremos transferir la paz del Señor a mi hermano Manuel y mi hermana Vanessa, su esposa. Mi hermano Manuel, su madre partió con el Señor. El día lunes se hizo, el entierro o la partida de esta hija. Y queremos fortalecer a mi hermano Manuel, a su familia, a su esposa, de la partida de su madre, que entiendo que estaba muy complicada, pero gracias, Señor, que mi hermano Manuel pudo compartirle la palabra. Qué importante es cuando nosotros podamos compartir esa palabra primero con nuestros hijos, nuestros familiares, cuanto más con nuestra madre. Así que mi hermano Manuel y su esposa Vanessa reciban la paz del Señor como iglesia para ustedes. Bien, vamos a orar. Padre, te agradecemos, Señor, por todo lo que tú nos das. La salud, el alimento, el descanso. Y te pedimos, Señor, por este hijo que partió su madre a tu presencia, que los llenes de tu paz y de tu gozo. A él, a su esposa, a los familiares. Señor, tú eres un Dios bueno. Y guardas y cuidas lo que es tuyo. Y gracias, Señor, por tu amor. Te pedimos también por mis hermanos que están en distintos lugares. Toca su vida, Señor. Toca su familia. Provéenos, Señor, en abundancia tu palabra, tu vida, tu gozo. Y gracias, Señor, en tu nombre, Jesús, te agradecemos. Amén. Bien, hay muchas decisiones que tomamos en la vida. Hay muchas decisiones. Decisiones buenas, decisiones malas. Hay decisiones acertadas.
Esto esa decisión que yo tomé fue buena, dice. Tuvo buen fruto, buen resultado. Pero hay decisiones que no son tan acertadas y traen equivocaciones, problemas, dificultades. ¿Para qué? ¿Para qué habré hecho esto? Hay decisiones que no afectan tanto, si no son buenas no van a afectar tanto, pero hay decisiones que sí afectan mucho. ¿Con qué me voy a casar? A veces se compromete la vida económica de la familia por una decisión no correcta. Pero hay una decisión que, que va a cambiar el destino del hombre. Hay una decisión que solo la persona la puede tomar. No puede endosarse en otro, no puede tomar otro esa decisión. Es con quién voy a pasar la eternidad. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Qué dice la Escritura? Que hay dos lugares posibles. Una fuera de Dios y otra con Dios eternamente. Esa es una decisión absolutamente personal. Gracias al Señor, porque Dios, viendo nuestra condición de miseria, una condición que era imposible agradarle a Él, para eso vino Jesucristo, para abrir una posibilidad. Y Jesús lo dijo: yo he venido a buscar lo que se había perdido. Se había perdido el hombre. Nos había mostrado. Dice la Escritura que todos somos destituidos de la gloria de Dios porque somos pecadores por naturaleza adámica. Por eso hay una gran oportunidad ganada por nuestro Señor. Dice: el que tenga sed, venga a mí y beba. De su interior correrán ríos de agua viva. Por supuesto, yo siempre digo, el que obra mal no espere el bien. El que obra mal puede que le vaya bien un momento, pero no espere el bien. Pero el que obra bien, espere el bien. Uno recoge lo que ha sembrado. La vida te va a hacer recoger lo que tú has sembrado. Si has sembrado amor, vas a recoger amor. Ahora, nuestro Señor es un Cristo triunfante, al cual podemos acceder a Dios a través de Él. Él triunfó, gracias Señor. Y se lo dijo a los discípulos: como yo he vencido, vosotros también venceréis. Mira, la muerte de Cristo es muy importante. Pablo decía que predicaba al Cristo, a este crucificado. La realidad de hoy es que Cristo ya no está en la cruz, ya resucitó. Ya no tiene una cara sufriente, una cara doliente. Cristo resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo. Gracias, Señor. ¿Y el Padre qué hizo? Dice la palabra del Señor que el Padre lo sentó a su derecha y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, el Kyrios. Él es el victorioso. Gracias, Señor. Él venció la muerte. Él venció el pecado. Él venció toda enfermedad. Ese es el Cristo de hoy. El Cristo que está en gloria y majestad. Y dice que los hijos del Señor tenemos abogado para con el Padre, a Cristo. Mi hermano, el estar sentado a la derecha del Padre significa que Dios, primero, es espíritu y no necesita un cuerpo como nosotros. Si está sentado a la diestra del Padre, porque tiene autoridad.
Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, le dijo a sus discípulos. La máxima autoridad en el universo es Dios. Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres son uno, por lo tanto tenemos un solo Dios en tres personas. El Espíritu Santo, conocido como el Paracleto, es un representante legal con la plenitud del poder, con la misma sabiduría, la misma autoridad, aunque la palabra Trinidad no está en la Biblia, no aparece en la Escritura, pero es una forma de explicar cómo es Dios. La palabra dice que cuando Jesús murió, fue a los infiernos. ¿Qué pasó en ese tiempo en que Jesús muere en la cruz? El día viernes, a las 3 de la tarde, muere. Y resucita el día domingo, tipo 6 de la mañana resucita. ¿Qué pasó? ¿A dónde fue? Pedro, el gran apóstol Pedro, en el Pentecostés, citó el Salmo 16, versículo 19, donde David dice: no dejará mi alma en el Hades. Veamos el Salmo 16, versículo 19. Esta palabra, este salmo, que es conocido como un salmo mesiánico, aquí nos revela la Escritura, el Salmo 16, versículo 19. Mira, dice 16, 19. A ver. Versículo 10, ¿no? Rectifico, Salmo 16, versículo 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Al tercer día nuestro Señor resucitó. Dice la palabra que cuando muere en la cruz, dice: consumado es. Y baja a los infiernos, baja al Seol. Este salmo, que es conocido como un salmo mesiánico, habla del Seol. El Hades es una palabra griega donde se refiere a la morada de los muertos, donde iban el alma de los muertos y el cuerpo que quedaba sepultado. Pero cuando salió el alma de Jesús, ¿a dónde fue? Dice que su espíritu vuelve a Dios que lo dio. Bueno, en el griego se dice Hades y en el hebreo se dice Seol. Por lo tanto, en el Seol iban todos los que estaban perdidos y los que eran salvos también. Pero Jesús dice que corrió el velo, o sea, hizo una separación. Lucas 16, versículo 19, vamos a leer, Lucas 16, versículo 19, dice aquí la Escritura, en esta palabra, dice, cuenta el Señor una realidad. Aquí se habla del rico y Lázaro, dos hombres. El rico lo describe aquí la palabra, y Lázaro también. Dice, voy a leer de Lucas 16, 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas,
y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Mira, despertó en un lugar terrible. Este hombre rico, bueno, vivió con esplendidez. Todos querían ser amigos de este hombre rico. Pero, como hemos dicho, no tomó la gran decisión. No había entregado su vida en las manos de Dios. Y ahí está absolutamente consciente, con todas sus capacidades intelectuales, emocionales. Y le dice, voy a leer nuevamente el versículo 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham. Reconoce a Abraham: ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Mira, está rogando por su familia, para que no vayan al lugar donde él se encuentra. Pero aquí ven la respuesta de Abraham. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirá. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Esto no es una fábula, esto es una historia real. Mucha gente que ha abrazado ideales, mucha gente que ha cuestionado que Dios no existe, que Dios está muerto, que es inventado, que bueno, cuando muere despiertan en un lugar terrible. Lázaro, el mendigo, dice que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, un lugar de paz, un lugar de descanso, de gozo. Pero murió también el rico y abrió sus ojos en el Hades, en el Seol. Ahí abrió sus ojos. Muchos se van a dar cuenta. Después que mueren, se van a dar cuenta que lo que se les predicó, que lo que se les notificó era verdad. Y que fueron burlados
engañados por Satanás y las tinieblas, que fueron instrumentos de las tinieblas. Dice que el rico abrió sus ojos en el Hades, o en el infierno, que es un lugar totalmente distinto al lugar donde estaba el mendigo. Era un lugar de tormento, y era atormentado el rico. Y veía a Abraham de lejos y le pedía que enviara a Lázaro para mojar su boca con un poco de agua y aliviar un poco de su tormento. Abraham le dice, no se puede, porque hay un gran abismo entre nosotros y vosotros. De acá no pueden pasar hacia allá ni de allá hacia acá. Según la palabra de Jesús, o en el Hades o el Seol, hay dos lugares separados que no se pueden cruzar. La pregunta, ¿quién tenía las llaves del Hades o del Seol? Satanás. Porque ahí iban los que morían y la autoridad la tenía Satanás por causa del pecado del hombre. Usted sabe que la muerte no fue creada por Dios, ni la enfermedad tampoco. La muerte entró a la humanidad por el pecado del hombre. Satanás incluyó la muerte. Y aquí tenía las llaves de la muerte el diablo. Por lo tanto, cuando Jesús muere, su cuerpo queda en la cruz. Lo sepultan y su alma desciende al Hades y anuncia a los que estaban esperando las buenas noticias. Y Pedro lo explica, dice que fue, cuando descendió fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y le dio las buenas noticias que la redención se había cumplido. Y le abrió el lugar y los sacó y de allí los llevó al cielo. Pablo en Efesios capítulo 4 versículo 8 dice, subiendo a lo alto, se refiere al Señor, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Subió al trono de papá, subió a lo alto y se llevó, dice la escritura, que se llevó a aquellos que estaban esperando. Le quitó al diablo las llaves. Esa gente que estaba protegida por Dios y estaban esperando la redención, porque te recuerdo que el Hades tenía dos compartimentos y había un abismo entre medio. En un lado estaban los que murieron sin Dios y en otro lado los que murieron esperando la redención, esperando. Es el lugar donde Abraham estaba ahí. Y el rico ve a Abraham y ve a Lázaro. Mira, cuando Cristo muere en la cruz, el velo que nos separaba de la presencia de Dios se rompió. Ahora podían entrar al cielo, antes no, porque la sangre no había sido derramada, pero también el Señor fue al lugar de tormento y ahí selló la condenación. Pedro lo dice claramente. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 8, dice que aquellos que en otro tiempo desobedecieron. Aquellos que en otro tiempo desobedecieron. Vamos a leer Primera de Pedro, primero, capítulo 2, versículo 8. Dice, y piedra de tropiezo, roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y capítulo 3, versículo 18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron,
cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras que se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvos por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, entre paréntesis, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Cierre paréntesis, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Gracias, Señor. ¿Quiénes están en el Hades hoy? En el Hades ahora hay un solo lugar, un solo compartimento. Están todos aquellos que mueren sin Cristo, lamentablemente. Aquella persona que muere sin Cristo se va al Hades, al lugar donde está el rico. Por eso tenemos que predicarle a muchos, notificarle que viene un juicio, que esto no es un juego, no es un chiste, digamos. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque quisiera estar con Cristo, que es mucho mejor. Filipenses 1:21. No todos pueden decir aquello. Si usted está en Cristo, sí lo puede decir. Si su vida está en el reino de Dios y vive de acuerdo a lo que Dios dice, usted puede decir lo mismo que el apóstol. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por lo tanto, el Hijo de Dios al morir, ¿a dónde se va? Se va al cielo, a la presencia de Dios. Y lamentablemente el que muere sin Cristo, sin arrepentirse, va al lugar de tormento, al Hades, al infierno. Aquí hay una pregunta interesante. La persona que muere, una vez que ha muerto, ¿está consciente después de la muerte? Aquella persona que partió de este mundo. En este momento hay mucha gente que está partiendo de este mundo, de este planeta. Su cuerpo queda en la tumba. ¿Pero a dónde se va su alma? ¿Está consciente? Ya sabemos ya que la persona que muere sin Cristo, su alma se va al Hades, no se va al cielo. Pero ¿está consciente realmente? Mire, no hay ni un versículo en la Biblia que diga que el alma se duerme o que está en un estado de inconsciencia. Esto no es así. La Biblia, algunos piensan que la persona que muere pasa un estado como un sueño, pero no es así. Jesús fue muy claro cuando contó la historia de el rico y Lázaro. El alma del rico en el Hades estaba con todas las facultades y sentimientos, porque decía, ¿por qué no mandas a alguien de los muertos, padre Abraham, para que vaya y le diga a mis hermanos que no vengan a meterse acá? Estaba absolutamente consciente. Tenía memoria, tenía sentimiento. Al igual que Lázaro estaba consciente, el rico estaba consciente, al igual que el mendigo, totalmente consciente. Abraham le habla y le responde diciendo que tienen a Moisés y a los profetas. Cuando una persona muere, tiene todas las facultades mentales, sentimentales, y la memoria está viva, está consciente. La palabra del Señor dice que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Dios nos creó parecido a la imagen de Él,
Porque moralmente debemos ser justos como Él es justo. Dios es santo, Dios nos creó santo, Dios es amor y nos creó con toda la capacidad de amar. Estas son cualidades morales de Dios que están en nosotros, los seres humanos, y ahí está la diferencia entre nosotros y los animales. La imagen se refiere al carácter de Dios en nosotros, porque Dios es espíritu. Así que nuestra imagen no es la física, sino nuestra mente. Dios tiene mente, nosotros también. Dios tiene emociones, nosotros también. Dios tiene sentimientos, nosotros también. Dios tiene voluntad, nosotros también. Dios es espíritu y nosotros también. Somos seres espirituales. Nuestra esencia es que somos seres espirituales que tenemos un cuerpo, un estuche, un envase. Bueno, pero este cuerpo ahora es templo del Espíritu Santo. Cuando Jesús sube a la cruz, tuvo una experiencia terrible, horrible. Jesús sintió el abandono del Padre en la cruz. El abandono que sufrió Jesús en la cruz por el Padre fue algo terrible. Fue el máximo castigo. Esas 3 horas que padeció, 3 horas de agonía, es como dice Isaías 53, que cargó Dios Padre en él los pecados de todos nosotros. El bendito Hijo de Dios nunca pecó, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:21. El que no conoció pecado, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. 1 Corintios 5:21. Jesús no conoció pecado. Él cumplió los 10 mandamientos. Si hay una diferencia entre Jesús y nosotros, es que él no tenía el pecado original. No tenía la naturaleza adámica. Porque él no fue fruto de una relación, de una relación sexual. Él fue colocado en el vientre de María. Pero él tomó nuestro pecado. Cargó el pecado de la humanidad. Y Dios Padre no lo quiso mirar. Dice que el lugar se oscureció. Y ahí Jesús clama en la cruz: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ahí está viviendo la horrenda separación del Padre. ¿Qué es el infierno? El infierno es la ausencia total de Dios. Y eso es terrible. Hay gente que dice: no, si el infierno está en la tierra. No, aquí no. Nosotros aquí en la tierra no conocemos la ausencia total de Dios, porque Él es omnipresente. Él está en todo lugar aquí en la tierra. Él está en todas partes. Pero en estas 3 horas fue como una implosión. Jesús padeció el infierno que íbamos a padecer nosotros. Él cargó el pecado, nuestro pecado, al punto que el Padre mismo lo abandonó para que Él se hizo pecado no cometiendo. Él clamó en la cruz: Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Después que murió, el pecado es quitado. Por eso Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y después el Padre lo resucitó de entre los muertos. Dice el Salmo 2,
mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, Dios y hombre a la vez. El Padre le dio vida nuevamente resucitándolo, y lo primero que le dijo el Padre: pídeme y te daré por herencia las naciones y los confines de la tierra. Por eso Jesús resucitado, en Mateo 28, aparece a los 11 y les dice: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Este es el plan del Padre: que todas las naciones del mundo se conviertan en discípulos de Jesús, se bauticen, que aprendan todas las cosas que Jesús enseñó para ser un pueblo santo y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Para qué los juicios de Dios? Mire, Dios lo sabe todo. Quiénes van al infierno y quiénes van al cielo. Pero hay un juicio final, donde todo hombre va a comparecer ante el tribunal de Dios. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Vamos a ver Apocalipsis 20, versículo 11. Aquí dice: el juicio ante el gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que habían en él. La muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mi hermano, aquí hay un juicio final. Cada uno dará cuenta ante Dios por su vida. La pregunta: ¿la persona que muere sabe lo que está ocurriendo en la tierra? No. No hay ningún texto que diga que los muertos sepan lo que hoy está ocurriendo en la tierra. Dios nos dio una identidad única. No es nuestro cuerpo. Y en el cielo vamos a reconocer el cuerpo que tenemos hoy. Vamos a tener que abandonarlo. Pero Dios nos proveerá un cuerpo glorificado, en un estado que por el momento no lo conocemos, que no lo podemos describir. Mire, en el infierno no hay nada que tenga que ver con Dios. No hay amor, no hay paz, no hay justicia. Dice que en el infierno vendrá el lloro y el crujir de dientes. Pero en el cielo dice que Él enjugará toda lágrima. El infierno no fue creado para el hombre. Le dijo Jesús cuando, en el momento del juicio: apartaos de mí, obradores de maldad. Y los separó. A la izquierda, ¿cierto?, los que iban al Hades, al infierno. Y a la derecha dice: amados de mi Padre. Mateo 25, Mateo 25. Aquí dice la Escritura, en Mateo 25,
cómo Dios habla de esto a través de Jesucristo. El juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió el rey, les dirá: de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces diré también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y los ángeles. Estaba preparado para el diablo y los ángeles, y va a meter el hombre ahí. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermos y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que cuando no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Papá no nos va a obligar. Dios no actúa por coerción, por presión. Él dice: el que tenga sed, venga a mí y beba. Hay una sola decisión que nos lleva a la eternidad con Dios. Es doblegarnos ante su gobierno, arrepentirnos de nuestro pecado, de nuestras faltas. Gracias, Señor. Tu palabra nos bendice. Tenemos el pan que representa su cuerpo y tenemos el vino que representa su sangre. Aquí hay una instrucción apostólica del apóstol Pablo que siempre yo la recuerdo, aunque para algunos pueda ser repetitivo, pero es la palabra del Señor. Dice Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así, pues todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, aquí hay una restricción, ¿no? Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí,
por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Así pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Gracias, Señor. Vamos a compartir el pan. El pan representa su cuerpo, que fue llevado a la cruz. El pan representa el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo hoy no está enfermo, ni está debilitado, ni cansado, ni agotado. Pero esto representa un pacto que estamos haciendo, renovando un pacto con Él. Y si estás enfermo, y si hay aflicciones, y si hay dificultad, si hemos pecado, si hemos hecho cosas que no debíamos hacerla o decir, vamos a orar y pidamos perdón al Señor. Padre, este pan que representa tu cuerpo, te pido, Señor, te pedimos perdón por las faltas, por los errores. Señor, que al comer este pan venga sanidad, que se manifieste tu poder, que toda maldición sea cortada, que todo poder del diablo sea sacado, debilitado en el nombre de Jesús. Tu palabra dice, Señor, resistid al diablo y huirá de vosotros. Papá, gracias por esta invitación santa, hermosa, de compartir tu mesa para renovar este pacto. Renovamos, Señor, este pacto eterno que hemos hecho contigo. En el precioso nombre de Jesús, ante ti, Padre. Amén. Puedes servirte el pan. Dice que asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así que todas las veces que comiereis este pan y beber esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. Vamos a compartir el vino. Representa la sangre de Cristo. Señor, tu sangre preciosa cubre nuestra vida. Tu sangre preciosa nos ha lavado, nos ha limpiado de todo pecado, de toda inmundicia. Y Señor, en fe tomamos esta copa. Este vino, Señor, que representa tu sangre. Lo hacemos, Padre Santo, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Puedes servirte, hermano. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
El cielo está abierto para tus hijos. El nombre de tu hija está inscrito en el libro de la vida. El nombre de tu hijo está inscrito en el libro de la vida. Padre, si salimos de esta tierra, nos vamos al cielo. Pero te pedimos por aquellos familiares, amigos que aún no te conocen, que todavía no están conscientes que se van al infierno si no doblegan su vida ante ti. Te pedimos y te rogamos por la iglesia. Sigue trabajando, Espíritu Santo. Sigue llenando la iglesia de tu poder, de hombres y mujeres santos, apartados para ti. Y gracias, Señor, porque podemos compartir esta cena de familia, de amor y misericordia. Gracias, Padre. En el precioso nombre de Jesús, te agradecemos. Amén. Gracias, mis hermanos. Interesante lo que la palabra nos dice. El más allá ya no es una sorpresa. Jesús vino de lo eterno a lo temporal, pero regresó a lo eterno y nos abrió una puerta. Y esta cena nos permite renovar el pacto. Gracias, Señor. Qué gran bendición. En tu nombre, Jesús, gracias. Amén. Estos días de Semana Santa, que tengan un descanso, que compartan la palabra del Señor con la familia, que disfruten del calor de hogar. Y nos vemos el domingo. Vamos a compartir la cena el domingo con la familia, con los hijos, la esposa. Y gracias, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén. Bendiciones, que tengan un fin de semana lleno de la gracia del Señor. Amén.